Amén. Voy a relatar una pequeña historia. Les invito a que la empieces a imaginar contigo mismo, si es el caso, ¿verdad? Que puedas imaginarla. Es un día normal, como cualquier otro. Escuchas el despertador de tu cama, tomas el celular y le pones 5 minutitos más y lo regresas. Ruedas un poco en la cama, todavía tiene el calorcito las sábanas, ¿verdad? Y el sol empieza a entrar por tu ventana. Empiezas a ver los primeros rayos del sol, pero en ese momento, donde ya abriste tus ojos, recibes un mensaje divino, una voz que te dice: te queda una semana de vida, úsala bien. Y se va. El cansancio se te escurre, ¿verdad? Como agua. Te levantas como un rayo y comienzas a pensar: ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda? ¿Qué voy a hacer con esta semana final de mi vida? Esta es una pregunta que estuve investigando para conocer las respuestas más famosas en internet, y aquí hay algunas de las respuestas con las que tal vez más de uno nos sentiremos identificados. ¿Qué harías en esa semana final? Dice uno: me raparía totalmente el cabello o me lo tiño de rubio, lo que siempre quise. Me gusta esta persona, dice: no hay de en medio, ¿verdad? O me lo tiño de rubio, ¿verdad? Melena así de león, o totalmente rapado. Ese es uno. Me comería ese tarro de mermelada a cucharadas sin culpa alguna. Viajaría a un país extranjero lo más pronto que pueda. Se compraría un pastel y un galón de leche. Me iría a mi casa, agarraría una cuchara y tendríamos una cita, ese pastel y yo, toda la tarde. Eric Pérez. No, bueno, estoy buscando en la gente, ¿verdad? En internet. No, sí lo haría. Me lanzaría del bungee o de un paracaídas o de cualquier lugar alto que me hiciera sentir algo. Le escribiría a esa persona, me armaría de valor y le diría que la amo. Sí, háganle así, está bien. Buscaría tener a toda mi familia cerca. Buscaría pasar el mayor tiempo posible con las personas que amo. ¿Cuál sería tu respuesta? Más de uno podemos identificarnos con las cosas que leímos, ¿verdad? Pero claro, no tenemos la información exacta del día de nuestra muerte. Solo el Señor conoce el día, la hora y la forma, ¿verdad? Eso no nos ha tocado a nosotros conocerlo. Sin embargo, hay un hombre que sí supo cuándo, cómo y por qué. Y este hombre es Jesús. Hoy recordamos el inicio de lo que es la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decidió hacer la última semana de vida nuestro Señor Jesús? Estuvo predicando, estuvo sanando, estuvo con sus discípulos, estuvo lavando los pies de la gente que él amaba. Y en este primer día de la semana, él entra a Jerusalén como un rey, como ningún otro. Vamos a leer la historia en Mateo capítulo 21. Mateo 21 nos narra cómo sucede esta entrada de Jesucristo a Jerusalén para afrontar la última semana de su estadía terrenal y afrontar su destino. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos,
Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. Wow. ¿Quién es este?, preguntaba la gente. ¿Quién es este hombre? Y esta pregunta encierra uno de los misterios más impresionantes de todo el universo. Responder a la pregunta, ¿quién es este?, es entrar en un terreno fascinante para conocer quién es Jesús. Algunos decían, es un profeta. Algunos decían, es un maestro. Algunos decían, debe ser uno de los profetas del Antiguo Testamento que ahora vino. Algunos hasta le llamaban a Jesús Elías, ¿verdad? Pero ¿quién es este hombre? Primeramente debemos reconocer que Jesús no era un hombre como cualquier otro. Tú y yo estamos aquí porque Jesucristo era un rey, sí, pero un rey distinto, un rey diferente, un rey especial. No solamente tenía, ¿verdad?, esta personalidad que atraía a las multitudes, no solamente era carismático o tenía este magnetismo con los niños, con los grandes y con las multitudes. No solamente era este hombre fascinante, no era solamente una estrella como un hombre con gran fama. No, él era más, y por eso tú y yo estamos aquí. Estamos aquí porque el creador del universo mismo un día decidió vestirse de la mortalidad que tenemos. Un día decidió habitar en uno de los cuerpos como el que tú y yo estamos. Pellízcate y dime si no te duele. ¿Cómo nuestra piel es tan sensible y susceptible, tanto al dolor como al placer, como a las emociones, como a las angustias, como a todas las pasiones que hay dentro de nosotros, como a todas estas cosas que nos ha tocado vivir como seres humanos. Pues el Dios Todopoderoso decidió entrar en ese mismo terreno, en ese mismo juego en el que tú y yo llamamos vida. Y aquí, estando aquí, no permitió que, siendo Dios, le quitara experimentar todo lo que un ser humano es. Y la Biblia dice que Dios se hizo hombre. Vamos a leerlo. En Juan capítulo 1 se encuentra esta descripción maravillosa para empezar a responder a esta pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que está entrando en un burrito? ¿Quién es este hombre en el cual las personas se acercan, dejan sus mantos, ponen palmas? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué tanto alboroto, verdad? ¿Por qué tanta pasión al recibirlo? Vamos a responder a esta pregunta. Cuando Juan escribe su evangelio, él no lo hace como Mateo, como Marcos o como Lucas, porque estos evangelios ya existían cuando él escribe el suyo. Ya había leído en Lucas, y en Mateo, cómo Jesús había nacido en Belén.
toda la historia, todos los detalles que hay en este punto. Él ya los había leído. Entonces, cuando Juan escribe, dice, tengo que ir más allá, tengo que dar algo, dar mi perspectiva de quién es este hombre. Y como judío, hablándole a su pueblo, quería recordarles estas imágenes que tenemos en Génesis. ¿Cómo empieza el libro de Génesis? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo empieza el libro de Juan? Ve conmigo a Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Quiere que tú, cuando empieces a leer Juan, digas, Jesús era diferente. Me estás diciendo que el mismo que creó en un día los mares, en otro día los animales, en otro día todos los seres vivos, todos los que vuelan, todos los que nadan, todos los que se arrastran, ¿ese mismo Dios es del que me estás hablando ahora? Y Juan dice, sí. Ese es el mismo Dios por el cual todas las cosas fueron creadas y sin Él nada hubiera llegado a existir. Ese es el mismo del que te voy a hablar. Y nos revela algo sorprendente. Mismo Juan, pero ahora versículo 14, dice, y el Verbo se hizo hombre. Este verbo que significa la acción y el poder creativo de Dios. Este que hizo todo, que te formó a ti, que me formó a mí, que hizo los cielos, las galaxias y todo lo que vemos, es el mismo que se hizo hombre, dice, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este hombre? Es el que, siendo Dios, decidió habitar con nosotros. Decidió hacerlo porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, esta palabra que usa Juan, habitó, en algunas Biblias puedes ver ahí al pie de página que significa que puso su tienda. Dices, ¿por qué dice que Jesús puso su tienda entre nosotros? Hablándole a un pueblo judío, si tú le preguntabas en ese entonces, ¿cómo puedes experimentar la presencia de Dios? La mayoría de ellos, de todos los israelitas por siglos, te podrían decir, pues yendo al templo de mi Dios. Mucha gente aún se acerca, ¿verdad?, al muro de los lamentos todavía, para que en ese pedazo de tierra se conecte con el cielo y llegue a la presencia de Dios mi oración. Bueno, así eran los israelitas. Llegaban a la presencia de Dios cuando se sentían en el templo, ¿verdad? Cuando se sentían junto con sus hermanos adorando allí, llevando sus ofrendas, llevando sus corderos, llevando sus sacrificios. ¿Y por qué era tan especial el templo? El templo era especial porque allí estaba el arca del pacto. Y en esa arca estaban contenido en este cofre de oro macizo los 10 mandamientos, escritos por el Dios mismo y entregados a Moisés. Estaba el maná, el pan del cielo que les dio de comer cuando estaban en el desierto. Y estaba la vara de Aarón que reverdeció cuando ya estaba seca, que representa que trae vida a la muerte. Estaban estos elementos que creaban en los judíos esta sensación de que estoy en la presencia de Dios. Como que cuando voy al templo, porque sé que ahí está el arca, es un instante en el que el cielo y la tierra se unen. Por eso, y en ningún otro lado, solo en el templo, solo en Jerusalén, solo donde estaba el arca. Y antes aún de que hubiera templo, se encontraba esta tienda de campaña con la que los israelitas llevaban la presencia de Dios
a donde los guiaba la nube en el desierto. Y esa tienda de campaña se llamaba el tabernáculo. La palabra que está usando Juan cuando dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, literalmente está diciendo, el Verbo se hizo hombre y se hizo tabernáculo entre nosotros. Se tabernaculizó. Él puso su tienda en esta tierra. Para que te dieras cuenta de que el templo y esta arca de oro y estos elementos eran temporales, porque habría de venir el que sí es Dios con nosotros, el que sí es Emmanuel, el que ahí se hizo hombre y vino a la tierra para estar tan cerca de ti como tienes al que está a tu izquierda o a tu derecha. Podías abrazarlo, podías lastimarlo, podías conocerlo. Dice el mismo Jesús que hizo los cielos, la tierra y que descendía en la nube de la presencia, un día dijo, ya no voy a estar en un cofre, voy a venir en carne y hueso como ellos y me voy a ser parte de ellos. Y ve conmigo al libro de Filipenses, donde ahora Pablo sigue respondiendo esta pregunta, ¿quién es este rey? ¿Quién es este hombre? Y le da un poema hermoso acerca de quién es Jesús. Y en Filipenses capítulo 2, que recomiendo que leas en casa, en Filipenses capítulo 2 vas a darte cuenta de la descripción que él hace de Jesucristo. Voy a leer solamente los versículos 6 y 7, que dice así, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Con este lenguaje tan hermoso, Pablo también le toca explicar, le toca decir, miren, el Dios Todopoderoso no consideró eso como algo a que aferrarse, como si fuera orgulloso o ególatra, sino que se humilló a sí mismo. Desde el momento en el que Dios se hace hombre, ya se está humillando. El Dios Todopoderoso le tienen que cambiar los pañales. El Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra necesita ayuda de sus padres para empezar a caminar. El Dios que creó las galaxias, las constelaciones y más allá de lo que nuestros ojos alguna vez van a ver, necesitó ayuda para empezar a hablar. Necesitó leer la Biblia como tú y como yo para aprender las Escrituras. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino a ser un siervo obediente que tomara la naturaleza humana en todo nuestro esplendor. Si tú te enojas, si tú sientes ira, angustia, a veces preocupación, alegría, todas estas emociones fueron parte de Jesucristo también. Todas y cada una de ellas. Así que acércate a Él confiadamente, porque Él te conoce. Te conoce mejor de lo que tú te conoces. Te conoce mejor que nadie. Lo más sorprendente es que este Dios todopoderoso e inmortal no vino aquí a la tierra para que todos, en su primera venida, por supuesto, para que todos se humillaran delante de Él. Por el contrario, vino a servir y finalmente vino a morir por nosotros. El Dios que creó la vida vino a morir. Podría pensar en esa frase toda la tarde. El Dios que creó la vida vino a entregarla por nosotros y estuvo dispuesto a sacrificarse. Dice Lucas 9:51, hablando de cuando Jesús va a Jerusalén, cuando ya tiene que hacer este viaje hacia la ciudad, que como se acercaba el tiempo de que Él fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. El firme propósito. La Nueva Traducción Viviente dice que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo,
Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Y la palabra exacta que se usa aquí es que Jesús afirmó su rostro, lo que significa que lo puso en un objetivo y no titubeó ni a izquierda ni a derecha para seguirlo hasta cumplirlo, hasta llevarlo a su término. Dice que Jesús afirmó su rostro y con determinación fue hacia Jerusalén. Pero otra vez, estamos hablando del mismo Dios que experimentó todas las emociones que tú y yo tenemos. Imagínate que Él sabe que tiene que ir a morir. Él puede dar media vuelta e irse. Él puede decir, bueno, ahora no lo cumplo, déjenme vivir un poco más. Apenas tengo 30 años, 33 años. Quiero conocer el mundo tal vez. O quiero hacer otras cosas antes de entregar mi vida cuando estoy en mi mejor momento, ¿verdad? Pero no fue así. Él no titubeó, Él no dudó, Él se agarró del Padre y siguió adelante. Él vio a Jerusalén como su objetivo, pero sabía que después de Él estaba el Padre a punto de recibirlo. Y por eso pudo con determinación seguir adelante. Y hoy te digo que no te rindas, que pongas tus ojos en Cristo, afirmes tu rostro y tomes las decisiones que te hagan cumplir la voluntad de Dios, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque tengas a veces que sacrificar cosas, aunque a veces tengas que poner otras cosas en segundo, tercero, cuarto lugar. Afirma el rostro para cumplir la voluntad de Dios. Puedes orar sinceramente a Jesús y decirle: Señor, dame esa misma determinación que tú tienes. Dame esa misma determinación que te llevó a la ciudad en la que sabías que morirías. Dame la misma determinación, porque yo ahora necesito el ánimo para seguir adelante. Dame la misma determinación, porque me estoy encontrando con amigos, con familiares, con placeres temporales, con vicios, con el mundo que me quieren mover. Y necesito afirmar mi rostro, necesito verte a ti y con determinación seguir adelante. Necesito de ti, Señor. Lo necesito. Cuando estés dudando, cuando venga la prueba, ve el ejemplo de Cristo Jesús y sigue adelante. Sigue adelante. El mismo Dios que entró por la ciudad de Jerusalén sabía que en unos días más, el mismo que entra con alegría, con fiesta, con cánticos de rey, el mismo Dios que entra a esta ciudad siendo aceptado y siendo realmente alabado por la gente que ahí estaba, es el mismo que sabe que en unos días más sería expulsado de esa ciudad, avergonzado, sangrante, con una corona de espinos, con una cruz en su espalda, porque el cordero que era sacrificado tenía que ser echado fuera de la ciudad, tenía que ser llevado lejos, como una representación de que los pecados eran olvidados, que Dios ya no se iba a acordar de ellos. Y así Jesús, quien entró con canciones, con júbilo, con toda esta alegría, unos días más simplemente iban a pasar para que ahora saliera de la ciudad rechazado, golpeado, humillado, a punto de morir. Es el mismo Dios que afirmó su rostro y siguió adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morir así? ¿Por qué de esta forma? Siempre que vuelvo a reflexionar, ¿verdad?, en el sacrificio de Jesús, yo digo, desde el momento en el que Él fue hecho hombre, ya estaba siendo humillado. Pero más humillación vendría sobre Él, y más humillación, y más sufrimiento, y más dolor, hasta la muerte. Y no una muerte normal, rápida o sin dolor, ¿verdad?, sino una muerte cruel, una muerte violenta, una muerte horrenda, una muerte humillante.
Muchos de nosotros vemos los cuadros del Jesús crucificado y siempre hay ese pudor, ¿verdad?, de ponerle un taparrabo, pero Jesús estaba desnudo completamente ahí. Estaba completamente desnudo, sangrante, humillado, lacerado, golpeado, hinchado en su cuerpo. Te pones a pensar en el propósito de su sacrificio. Te pones a pensar en el que era necesario para que muriera así. Qué cruel y violenta forma fue. Y aquí está el porqué. ¿Por qué tenía que morir así? El libro de Hebreos nos explica todo este sacrificio que Jesús está haciendo y nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado, que es necesario que sangre inocente cubra al culpable. Y Hebreos 9:28, Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos en su primera venida. Una sola vez. Solo alguien inocente puede pagar por un culpable. Porque si alguien es culpable y quiere pagar por otro, primero tendría que pagar su propia deuda para entonces pagar por la del otro. Y en este caso es una deuda espiritual con Dios, porque el que comete pecado merece la muerte. Delante de Dios así es. Y por algún momento puedes empezar a pensar, ¿por qué no otro? ¿Por qué el Hijo de Dios? Bueno, esa es la mala noticia, ¿verdad? Yo he pecado. Yo he cometido pecado. ¿Quién de aquí podría tomar mi lugar para que yo sea libre de culpa? ¿Quién de entre nosotros podría tomar el lugar del otro? ¿Quién de aquí podría decir, yo, Señor, me pongo en lugar de mi hermana, de mi hermano? Solo hay un requisito, ¿verdad? Que nunca haya pecado. Entonces, ¿quién de nosotros levanta su mano? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿no pudo haber alguien más? ¿No pudo haber alguien más que lo hiciera? Y a veces hasta te pones a pensar, ¿no? Alguno de los héroes de la fe. Pero Abraham mintió, Noé se emborrachó, David adulteró y así un largo etcétera. De que ni siquiera los héroes de la fe están libres de pecado, porque la Biblia me enseña que todos estos hombres fueron sujetos a debilidades, a pasiones como las nuestras, a pecados en algún momento de sus vidas, y que por ello, a pesar de llevar vidas extraordinarias, no pueden morir en lugar de otro. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que existe una persona, un caso hipotético, que nunca haya pecado. Nunca. Puedes verlo, ya está en su edad adulta y cuando viene manejando y se le cierra un carro así bien feo que, como dicen, le avienta la lámina y regresa y le dice, Dios te bendiga. Que Dios guarde tu camino. Anda con bien, ¿verdad? Que cuando en el trabajo llega un chisme así, si yo tengo un chisme pero sabroso, pero de esos sabrosos, dice, no voy a participar, ni siquiera lo menciones en mi presencia. Ni uno. Que cuando no quiere recibir a alguien, no le dice a su hijo, dile que no estoy. Lo recibe, aunque no estaba dispuesto, ¿verdad? Lo recibe. Que cuando les dice a todos, miren, estoy dejando este gansito aquí en el refri,
Por favor, el que se ríe es porque lo sabe. Amén, dice. Estoy dejando aquí este gansito en el refri. ¿Qué dices? No se lo vayan a comer. ¿Para qué? Pues para que congele, ¿verdad? Llegas 2 horas después y desapareció. ¿Qué pasó? Y cuando ves que ya no hay gansito, dices que Dios les bendiga y les multiplique. ¿Verdad? Supongamos que esta persona existe, que este ser humano existe. ¿Por cuántos podría morir esta persona? Solamente por uno. Solamente por uno. Pero Cristo no era cualquier hombre. Él nunca pecó. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, en alguna ocasión. Mas Cristo se entregó al altar del cielo con el Espíritu eterno para cubrir el pecado del mundo. Amén. La sangre de Cristo no tiene poder para cubrir el pecado de una persona, de un judío, de una nación solamente. No, la sangre de Cristo, como lo dijo Juan, dice, este es el Cordero de Dios que quita, no cubre, que elimina el pecado del mundo entero, del mundo entero. La sangre de Cristo era necesaria porque Él, al ser eterno, su sangre preciosa tiene un valor eterno. Tiene un valor eterno para todos los que nos acercamos a Él con fe. Aleluya a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Su sangre no tiene límites para perdonarnos a nosotros. Acércate a Él para ser limpiado. Acércate a Él. Y este cordero que estaba entrando a Jerusalén es el rey como ningún otro, porque los animales por instinto se alejan del peligro, se alejan de la muerte, se alejan de aquello que va a dañarles, a lastimarles. Pero Jesús, el Cordero de Dios, va caminando hacia sus trasquiladores. Va entrando a Jerusalén como cordero al matadero. Eso es lo que dice Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Ni siquiera abrió su boca. Fue el único cordero consciente de lo que le iba a pasar más adelante, y en lugar de huir, fue hacia allá sin pronunciar una palabra, soportando lo que iba a suceder. Se dice que en esos tiempos, hace 2000 años, en Jerusalén, se sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos en la Pascua. Esta es la fiesta más grande e importante para los israelitas. Es el recordatorio de que eran esclavos en Egipto y que Dios, con gran poder, desplegó 10 plagas, lanzó el poder para abrir el Mar Rojo y los liberó de Egipto. Este era el recordatorio de que un día todas las familias debían llevar un cordero, sacrificarlo, comerlo, y con la sangre debían cubrir el dintel de su puerta para que el ángel de la muerte no se llevara al primogénito. Era el recordatorio de que ellos no eran cualquier pueblo, sino el pueblo rescatado por Dios. Era la fiesta más solemne y más importante de todos los judíos. Y en estos días, justamente cuando Jesús estaba entrando, tal vez la gente no lo vio, y espero que hoy tú lo veas, pero cuando ellos veían a Jesús, lo querían ver tal vez como un rey poderoso y político, mientras llegaban a sus casas y le decían: esposa, ¿ya tienes preparado el cordero? Porque ya vamos a sacrificarlo en esta semana.
En esta semana lo vamos a sacrificar. En esta semana lo vamos a presentar delante de Dios como una forma de cubrir nuestro pecado. Y 250,000 corderos, que representan 250,000 familias, preparaban en esa semana el cordero, cuando Dios ya había preparado a su cordero, cuando Dios ya estaba dándoles el cordero final, el final, el que una sola vez y para siempre iba a ser entregado, y ya no necesitaran de más sacrificios. Cuando la gente gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Muchos de ellos tal vez lo gritaban porque querían ser libres del yugo romano, porque decían Hosana, que significa ven Señor, salva, ven Señor, sana, ven Señor, libera. Eso es lo que significa Hosana. Le decían al Señor: sálvanos. Y muchos de ellos querían una solución inmediata, querían una solución a sus problemas rápida. Querían que les quitara el yugo, que dejaran de pagar impuestos a Roma, o que les quitara a todos esos soldados que tanto les molestaban, no lo sé. Pero muchos de ellos, unos días después, iban a gritar: crucifícalo. Algunos dicen que los sacerdotes regalaban dinero, entonces nunca tuvieron fe, solo tenían un interés monetario. Y el que acepta dinero en lugar de obedecer la voluntad de Dios, le está vendiendo su alma al enemigo. Fueron las mismas personas que unos días más adelante estaban gritando: crucifícalo. ¿Por qué? Porque no hizo lo que yo quería que hiciera, porque no me solucionó mi problema ahorita, por eso ya crucifícalo. Porque se supone que ahorita tendríamos que habernos levantado en armas y acabar con todo lo que nos está molestando, pero no, viene humilde. Y no esperaban algo así. Y a veces esperamos una solución inmediata a nuestros problemas pasajeros, cuando Cristo ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí y muere no volverá a morir, sino que tendrá vida eterna. Amén. Amén. Eso es lo que dijo Jesucristo. Ellos no se dieron cuenta que venía a cumplir el hosana más importante. ¿De qué nos estaba salvando? Del pecado y de la muerte. Nos estaba dando la capacidad de obedecer a Dios. Porque cuando tú y yo no creemos en Cristo, no queremos hacer su voluntad, no creemos en su Hijo, no creemos en su sacrificio, somos esclavos del pecado. Lo somos. Vivimos esclavos a nuestros propios deseos egoístas, a nuestro propio carácter corrompido. Vivimos pensando por y para nosotros, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Y Jesús dice: yo los vengo a salvar de eso, que es su problema más grande, y vengo a derramar mi sangre para que se abra el cielo y mi Espíritu Santo venga a ustedes. Y cuando el Espíritu Santo, enviado por Cristo, venga a ustedes, van a tener la capacidad de hacer mi voluntad. Van a tener la capacidad de ser las personas que Dios vio, de ser el hombre y la mujer que Dios creó. Van a ser libres de lo más importante, la carta de decretos que te culpaba por tu pecado. La va a romper y te va a decir: ahora vive en el Espíritu Santo, ahora vive en amor. Eso es lo que dice Pablo para hacerle entender al pueblo lo importante que fue el sacrificio de Jesús. Dice en Romanos 8: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Entonces, por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por medio de Él, ahora puedo hacer la voluntad de Dios. Por medio de Él,
ahora puedo recibir al Espíritu Santo. Separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Muchas veces hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios y no puede hacerlo. Nos ha pasado seguramente. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Me ganan más mis propios deseos. Me gana más mi propia carne. Entendemos que nuestra voluntad no es más fuerte que nuestra carne, que por el puro poder de nuestra voluntad seremos derrotados. Por eso Jesús vino a cumplir Hosana, vino a salvarnos y a sanarnos desde el interior, al enviar su Espíritu y transformar de adentro hacia afuera nuestras vidas. Nos da la capacidad de dejar de pecar, nos da la capacidad de hacer su voluntad. Yo quiero recibir a ese Rey como ningún otro en mi vida. Yo quiero recibir a ese Rey. Yo quiero humillarme para que Él pase, ponerle mi manto para que Él pase, decirle: Señor, te abro camino a mi vida, te abro el camino a mi vida. Yo entiendo que no venías a solucionar un problema temporal. Yo entiendo que no venías simplemente a hacerme más feliz. Yo entiendo, Señor, que tú no venías para hacer mi vida más cómoda, sino que creo y sé que viniste a rescatarme de la muerte. Por eso te abro el camino, porque sé que unido a ti, el día que yo me muera, correré a abrazarte por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por toda la eternidad. Así que si tú quieres recibir al Rey en tu vida, hacerle camino y verlo como el que quita el pecado del mundo, te invito a que te pongas de pie para que reflexiones en este Rey santo. No una semana, no un mes, no un año. En este Rey que es santo, santo, santo por la eternidad, que los ángeles, que los ancianos en el trono están diciendo: santo, 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 de día y de noche y sin cesar, al que es digno, al que es santo y al que nos santifica. Porque dice Filipenses capítulo 2, pues Dios, capítulo 2 versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios produce en ti que quieras y que puedas. La pregunta es si tú lo crees. Si tú crees que Dios produce en ti no solo el querer. Dices: es que no quiero. Bueno, entonces es momento de creerle a Dios. Es que no puedo. Es momento de creerle a Dios. Es que a veces mi vida sube y luego baja. Pues es momento de que hoy afirmes tu rostro en la voluntad de Dios. Que respondas: ¿quién es este hombre? Es mi Rey. Es el que me salvó. Es el que se entregó por mí. ¿Quién es este hombre? Es al que yo obedezco, al que yo sigo, al que yo amo, porque Él se entregó por mí. Amén. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús así? Padre Santo, delante de ti, Señor, nos humillamos. Delante de tu presencia, Señor, estamos. Decidiste enviar a tu Hijo como un ser humano, como un cordero al matadero, como un cordero que se entregaba voluntariamente para resolver el problema más importante que teníamos. Hoy, Señor, conociendo que eres el Dios Todopoderoso, decimos: Hosana, 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 Señor, ven y salva. Hosana, Dios. No estoy pensando en un cambio de gobierno,
no estoy pensando en una cuenta bancaria, estoy pensando en mi salvación. Estoy pensando en un cambio interno, porque el día en el que yo cambie, entonces haré tu voluntad. Tendré en mí el Espíritu Santo y haré tu voluntad, Señor. Porque los hombres del Antiguo Testamento tal vez desearon lo que ahora nosotros tenemos, el Espíritu Santo con nosotros guiándonos. Moisés, Abraham, Noé, tal vez desearon tener al Espíritu Santo, ver el cumplimiento de esta promesa como ahora la tenemos, porque tú produces en nosotros el querer y el hacer tu buena voluntad, Dios. Por eso abrimos el camino, por eso tendemos nuestros mantos, por eso nosotros ponemos todo para que tú pases, Dios, para que tú pases, para que tú transformes nuestra vida desde el interior. Hoy cantamos a ti, hoy te alabamos, hoy nos rendimos y hoy creemos que tú eres el Rey que vino humilde a salvarnos, el Rey que vino humilde a darnos vida, el que intercambió su sangre preciosa en ese madero para ahora recibir la liberación de todos nuestros males, y para que en ese día glorioso te veamos cara a cara, Señor, cara a cara te veamos. Entregamos nuestra vida y te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.